Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación. Nos acompaña en el estudio Melissa Sucre, nutricionista, y estamos hablando de cómo aprovechar lo que podemos comprar, lo que podemos conseguir en nuestras casas para tener una mejor nutrición. Sabemos que hay diferentes tipos de dificultades en adquisición o en conseguir algún producto determinado. Sin embargo, si tratamos de buscar esas alternativas y ese balance, pues podemos tener una mejor nutrición. Vamos a hablar también de esos excesos que se pueden tener con algún tipo de producto debido a que de repente en casa o en nuestra nevera, en nuestra cocina, no tengamos una variedad. Sí, actualmente se está dando el fenómeno que, bueno, pues básicamente comemos para saciar el hambre. Entonces quizás hagamos algunas combinaciones inadecuadas, recurrir mucho a los carbohidratos, quizás comerlos en demasía. Entonces en ese caso, como comentábamos anteriormente, como nuestro cuerpo está diseñado para almacenar ciertas cantidades de glucosa o glucógeno, ese excedente va a pasar a grasa, porque ese sí es un tejido que está diseñado para almacenar. Entonces lo que aparece, lo que se denomina hambre oculta. Ves a la persona se ve con sobrepeso u obesidad, pero cuando haces un estudio un poco más profundo, te das cuenta que es un paciente que es anémico, que tiene ciertas deficiencias de vitaminas y minerales, porque la alimentación no es variada, es monótona. Se deriva de un solo tipo de producto. Entonces por eso es la importancia de la variedad. No solamente como para saciar el hambre, sino que tengo que tener cierta diversidad. Un truco es lo de los platos con colores, que tengas diferentes tipos de colores en la mesa, y eso te va a orientar a que tengas la mayor cantidad de vitaminas y minerales dentro del consumo. Claro, precisamente sobre esos colores y la incorporación de lo que podemos hacer, hablamos de lo verde, de repente, O naranja. sí, ir Ujú. incorporando no solamente para los niños, porque en otras oportunidades hemos hablado de que los colores van a estimular a este niño de repente de ver un plato más llamativo, pero también para el adulto también es fundamental. El niño debe alimentarse bien, pero el adulto también debe hacerlo para llegar a una edad avanzada también con una buena salud desde la alimentación, y ahí vamos con ese dicho que dicen que somos lo que comemos, también se manifiesta en todo esto. ¿Por qué? Porque como hablaba sobre los excesos, de repente hay personas que solamente se alimentan con pan y esto es una harina, entonces este proceso puede caer en lo que sería el exceso y ver una persona con un sobrepeso, de repente verse gordita o rellenita y sin embargo estar malnutrida. Es correcto porque como solamente su alimentación está enfocada a un solo tipo de macronutrientes que sería el carbohidrato, pues en ese caso tendrías deficiencias de proteínas, tendrías deficiencia de vitaminas, tendrías deficiencia de minerales y también podría condicionar a enfermedades silentes, como por ejemplo la aparición de la diabetes. Precisamente esto es bastante fundamental y lo hemos nombrado el día de hoy sobre lo que sería la diabetes, a propósito de que también estos días estuvimos hablando sobre crear conciencia, porque en este mes de noviembre también es el Día Mundial de la Diabetes, entonces también es propicio pues hablar sobre esto. Hablamos de que el consumo excesivo de frutas, agregándole azúcar refinada, podría ser dañino para las personas con diabetes. Comer pan en exceso o harinas y productos refinados también. Entonces, ir con ese proceso, y por eso la importancia también acudir a un nutricionista, porque de repente usted dirá, bueno, pero si lo que estoy consiguiendo es esto y esto es lo que puedo comer, ¿qué le voy a preguntar al nutricionista si esto es lo único que tengo en el acceso? Pero de repente el nutricionista, en este caso ustedes como profesionales, pueden dar de repente una alternativa. Hay personas que son vegetarianas por decisión o veganas. Ujú. Entonces, y también hay estudios que han manifestado de que este tipo de persona, además de tener sus creencias y también su decisión del tipo de alimentación, ellos tienen algún tipo de deficiencias también en la parte alimentaria. Entonces, ir viendo todo esto, también las personas que solamente consumen carne o que solamente consumen vegetales. Y es ahí donde hablamos sobre ese La diversidad. balance que hay que tratar de buscar. Sí, otro detalle importante es el fraccionamiento de las comidas en 6 tiempos, 3 principales o por lo menos 2 meriendas, porque cuando hacemos una comida al día, el cuerpo no sabe cuándo va a volver a captar nutrientes. Entonces, una respuesta es volver el metabolismo más lento. Es la persona que también que se pregunta, bueno, si yo como una sola vez, ¿por qué estoy subiendo de peso? Entonces, la respuesta está es que tengo una comida demasiado cargada, mi cuerpo empieza a almacenar grasa que no quema, entonces tengo el metabolismo lento. Entonces es preferible porcionar las comidas a lo largo del día, que van a ser mucho mejor aprovechadas. Un error bastante frecuente es omitir el desayuno. Bueno, quiero perder peso, voy a omitir el desayuno y perfecto. Entonces lo que ocurre ahí es que primero no le indico al cuerpo que la sensación de saciedad no la tengo, no creo un depósito de glucosa adecuado, entonces ese paciente que deja de desayunar, pues en la tarde se come algo dulce. Entonces lo que estás haciendo por un lado, pues lo Lo estás... pierde. Igual que la Exacto. gente que deja de cenar, pasa muchísimas horas, pasa inclusive más de 8 horas sin comer. Se pueden hasta sumar 16 o 12 horas, casi que la mitad
de las 24 horas sin alimentarse. Y bueno, nuestro cuerpo es una máquina que nunca se detiene, pues empieza a buscar energía de cualquier lado y uno de los recursos más comunes Es es el la propio grasa. músculo. Y exacto. Y es cuando nos empezamos a demacrar. No nos hemos delgado, sino que nos hemos demacrado. Entonces, por eso es la importancia de cada uno de esos tiempos de comida. Si no tenemos una buena accesibilidad, por lo menos 3 o 4, pero sí es importante esa frecuencia. Gracias por estas Mm. recomendaciones, por habernos pues hablado sobre esas alternativas, cómo buscar ese balance y también pues qué aporta cada alimento a nuestro organismo para que lo tome en cuenta. ¿Cómo lo pueden conseguir? @método Saguaya y @sucremelisa. Serían las cuentas de Instagram para cualquier duda o inquietud que quieran manifestar.